Ya ven, acá me acordé de más cosas. Ya. Dinos, dinos. Acá, por ejemplo, acá nosotros vamos a tener, por ejemplo, en este de acá, mira. Este músculo de acá, ¿qué músculo es? Este que viene por acá, se fusiona con el ilíaco y va el iliopsoas. El trocánter, el enorcio. El iliopsoas va, ya para que se acuerden, el iliopsoas es donde se inserta. En el vértice de la apófisis transversa del T12, L1, L2, L3 y L4. L5 no, ahí es el ligamento ilio-lumbar. Ya entonces ahí se inserta. Entonces, ¿desde dónde empieza el riñón en relación con las vértebras? Desde T11, T12, L1, L2 y L3. Hasta ahí. Entonces, ¿tiene relación o no tiene relación? Sí tiene relación, ¿sí? Es con la parte más medial, ¿no? Ajá, por eso, el psoas sí, con la parte más medial, más un poquito más al lateral, ¿quién está? El músculo cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. Ahí entonces. En esta parte de acá nosotros... ¿Qué? ¿Cuál es el cuadrado lumbar y cuál es el psoas? Acá no se ve, acá. Solamente se ve el psoas, miren, en esta parte de acá. Acá están sus inserciones y este viene por acá, continúa por acá y se va a ir por acá. Este psoas, acá es psoas ilíaco ya. Entonces, en esta... ¿Ese es el iliosoas? Pasaba El de ahí. con el femoral Este es el... lateral. Espérate, no, este viene para abajo. Bueno, yo vi que, o sea, adelante pasa el uréter y atrás pasa el ilio hipogástrico o el genito femoral. Entonces, ya, acá lo vamos a revisar ya, mira. En esta parte de acá, tú vas a ver, por ejemplo, los nervios que van a estar relacionados, ¿ya? Los nervios que van a estar relacionados vienen por acá. El subcostal va a estar debajo de la última costilla, ¿sí o no? Entonces acá está la última costilla. ¿Qué? Solo nerviosos vasos, ¿no? Sí, también, ¿verdad? Ahorita que me hacen acordar, las dos últimas intercostales, también se relacionan con el riñón. Ya ven, tiene que hacerme acordar porque es demasiada información ahí. Ya entonces, en esta parte de acá, el riñón va a presentar, vamos a ver un arco ya, el arco en este caso del psoas y del cuadrado lumbar, va a ser un arco. Y ese arco, ¿por quién van a estar? Por básicamente acá por los, ¿cómo se llaman? Los bordes festoneados del diafragma, ¿ya? Y ahí va a haber unos ligamentos, justo ahí. Exacto. Habla. Dime. Entonces, ya, en esta parte de acá vamos a tener, por ejemplo, en esta parte de acá, ahí en esta parte, acá vamos a tener lo que vendría a ser los recesos costodiafragmáticos. Generalmente estos recesos costodiafragmáticos, bueno, en la parte posterior, ya el riñón hasta va más o menos en relación al borde superior pasa la 12 costilla, o sea, en el espacio intercostal número 11 sería. En el espacio intercostal número 11 puede quedarse en el borde de la 10ª costilla, en la parte posterior, o puede superar al borde superior, ¿ya? Entonces ahí, claro, sería en este caso el riñón izquierdo, ¿ya? Porque el derecho estaría un poco más abajo. Entonces, generalmente vamos a ver que allí ya tiene relación en este caso con el diafragma. Ya, pero miren, como es la misma configuración, en esa parte vamos a tener por acá al desprendimiento del psoas, ya del psoas, esta parte de acá. Entonces justo en esta parte de acá se va a formar el arco del psoas, ¿ya? Y ahí en este caso va a haber un ligamento que se conoce como el ligamento arqueado también, o ligamento en este caso arcuato. Ese ligamento va a permitir que... ¿Es el lateral o es el medial? ¿Cómo? Porque hay una parte arcuato medial. La medial, Ahí. ya la medial. ¿Cómo? Sí, Sí, es del diafragma, dependencia del diafragma, ¿ya? Entonces, ese va a formar el arco ¿de quién? Del psoas. Y justo ahí en relación con ese arco va a haber un hiato, se conoce como el hiato diafragmático. Y se acuerdan que el riñón en la parte posterior era retroperitoneal, tiene contacto directo ¿con quién? Con la pleura, con la pleura parietal. Y por eso es importante ese espacio, porque mira, si un cirujano, por ejemplo, comienza a despegar el riñón ya de la parte posterior y corta la pleura, ¿qué va a haber? Básicamente una atelectasia. ¿Por qué? Porque la presión intramural se vuelve positiva, lo aplasta en este caso al pulmón y produce atelectasia. Ya por eso es importante esa relación con el hiato diafragmático. Ahí está. En esa parte, ya está. Y luego vamos a tener acá. Ya, esto de acá, a ver, acá se ve el ligamento coronario, sí, en esta parte se ve.
Ya está. Este de acá sería el ligamento coronario. Esta parte de acá es el área desnuda del hígado, ¿sí? Entonces esta parte llega al borde de acá y se va a formar el ligamento triangular del lado derecho. Entonces esta parte de acá continúa y el néter a esta parte de acá, ¿qué lo llama? Lo llama ligamento, no, lo llama porción renal del ligamento coronario. ¿Ya? Así está, búsquelo en su néter si quieren. Porción renal del ligamento coronario. Esto de acá es lo que el testis lo denomina ligamento hepatorrenal. Ya, ligamento hepatorrenal. Ya, entonces esto, a esta porción. ¿Para qué sirve? Fijación del riñón. Si te colocan, mira, por ejemplo, te pueden colocar una pregunta que te diga, ¿el verdadero medio de fijación del riñón es el pedículo renal? ¿Verdadero o falso? Falso, porque si tú le quitas todos los demás medios de fijación, dejas el pedículo, ¿qué pasa? Se cae. Ya, por eso no es. ¿Cuál es el verdadero medio de fijación? Las cápsulas y las fascias. Es en este caso la atmósfera no es. Esa es la fascia posterior. No, esa es la, ¿qué se llama? La fascia renal, fascia renal. Es que cuando dicen fascia te puede referir a la fascia de Sacra, a la fascia renal. Claro, Tiene que ser fascia renal, completa. Fascia hepática. Ahí soy capaz. Entonces, en esta parte de acá nosotros vamos a tener, por ejemplo, estas de acá van a ser las fosas en este caso lumbares, ¿ya? Estas de acá. Y justo ahí tiene relación con los nervios. En esta parte de acá, obviamente va a estar depositado, que acá se ve la impresión renal, la impresión en esta parte. Ahí. Entonces, en esta parte de acá de la pared posterior van a estar las fosas renales, más o menos ahí. Acá ya lo han sacado el riñón. Acá está. Este lado tampoco está. Pero son las fosas lumbares o nichos para vertebrales. Y allá ya les dije, ¿quién se para? Acá va a estar obviamente ¿qué es? La región lumbar de la pared abdominal posterior. Esta de acá va a estar recubierta por una fascia, que es la fascia lumbar. Entre la fascia lumbar y la hoja posterior de la fascia renal o fascia de Sackerkamp va a haber un compartimento que se llama el compartimento retrorrenal o pararrenal. ¿Contenido? Pelotón adiposo de Gerota. El pelotón adiposo retrorrenal de Gerota. Otro nombre más simple. No, en teoría te pueden colocar, porque acá no sé. En teoría. Cápsula pararrenal, es cápsula, no, pelotón adiposo retrorrenal de Gerota, así es, ¿ya? Y ahí en este caso vamos a ver también contenido, también va a ser, ¿cuál más? Los nervios, nervio el subcostal, el abdomino genital mayor o ilio hipogástrico, abdomino genital menor o ilio inguinal. Esos van a ser los contenidos, ¿ya? En la parte posterior. Es que me puse mi gorra. Después me dicen, hay clases. Tuve que... Entonces acá y hay que hacer un repaso de todo lo que se pueda. De todo, por favor. Tienes tipo examen, pues, sí. Estructura, Mira, tenemos función, hasta el siguiente. Las fijas, patología. ajá, sí, sí. No seas malo. Hazlo por mí, José. No, mentira. Por los buenos tiempos. Estoy estorbando, creo. Cuando llevábamos morfo con Rodrigo nunca se reía. Era que lo cosquillen. A ver si no se reía. Tú hacías una broma y toditos se reían y te miraban. Y todos se hacían rojo. No sé. Ese daba de interesante. Se notaba que era serio. Pelado. Se notaba muy serio. Y siempre, bueno, no sé, pero siempre te preguntaba, te decía, a ver. Imagínate no responder esa hora. Eso.
Y encima cagándose de risa. No respondes y muerto de risa. Ya, te botaba por ahí. Es por las pobres. No, o sea, no te votaba, pero nunca se reía, nunca se reía, o sea, te miraba. Carne. No, sí. Ah, mi llave. No sé cómo llego a mi casa. Ya. Ya. Mi cosa lo fue por su culpa. Arriba le veo Orlando. Cuidado si le veo un hueso. Sáquelo a tu caucho. Sí. Afuera con esa pierna. Ah, sí, no. Tú eres el que más sabes. Finos de acá. Este de acá, vamos a ver. Me jodió el Harold. ¿Ya acabaron? Ya grábalo. Así. Está grabado. Grábenlo, El- Es que no va con mi metodología de esto. Ah, confirmo. Ya, pero pues. Pero tienes que adaptarte. No mentira. Estás grabando, perdón. Encima el ¿qué tal? Para que subas tu video. Para hacer nuestro video. Hay pausa, hay pausa. Están las tres. Las tres, Ay, a las Dani también nos para el parece. alcohol. Para el arco de... También les va a Violando. Riolano. Las tres. Sí, las tres. ¿Y el de Haller cuál era? Todo. La máxima de Haller. No, es la de Haller, es todo. La de Drummond es todo. La de Drummond es la marginal. Desde abajo. La de marginal. La máxima. La Haller es las media, tres. derecha y Y izquierda. entonces, Riolano son dos. ¿Quiénes? A ver, eso. Las dos seguidas. Si es inconstante, no existiría Riolano. Entonces, Riolano es derecha-izquierda. Pues. A veces está bien. Entonces, Claro, pues. Yo me acuerdo media. No, es que sabes, Dani se equivocó. lo bloqueamos. ¿Cómo es No, no es entonces? por ella. Espérate, me ordeno. Yo creo. Porque son la nuestra Mire, si la media es inconstante, entonces nunca existiría el arco de Riolano. Entonces, ¿qué queda? Ajá, Derecha-izquierda. exacto, pero no puede ser la media. derecha izquierda. ¿Y el de Haller qué son? ¿Las tres? El tronco es pleno mesentérico. Pleno mesentérico, origen La es mesentérica inferior y la esplénica. y la esplena. Que es la muestra. Sí lo consideramos el tronco espleno-mesentérico, ¿verdad? Porque Tronco espleno. ¿Qué? sí lo considera el tronco espleno-mesentérico, ¿no? Sí, sí, el origen más frecuente es el tronco. Después esta de acá puede desembocar directamente en la vena cava inferior también. Es para la vena porta. Sí, para llegar a la vena porta. Esta de acá, la vena mesentérica inferior, o sea, lo más frecuente es que se forme el tronco espleno mesentérico, ¿ya? Pero también la vena mesentérica inferior va a drenar en otros lugares, ¿ya? Y uno de ellos directo es la vena cava inferior, por ejemplo. La vena esplénica Ese es también. el segundo lugar más frecuente. ¿Y ahí en el cadáver cuál está? Una semana más. Acá lo consideran siempre el tronco espleno mesentérico, porque este estaba completo. Yo me acuerdo que estaba completo. ¿El de qué es el tronco? Sí, tronco espleno Ya. mesentérico y esta mesentérica superior y la vena porta hepática. Esa puede venir. Colocarle la vena porta hepática y decir, Y acá, ¿qué te coloca? ¿Qué te coloca? Acá, ¿qué te pueden preguntar? Claro, hipertensión portal, pero acá ¿Y eso qué es? Ese es el colédoco, ¿no? Sí, que es colédoco. el intestino. Ya es el colédoco. Este es el colédoco. Ya el colédoco. Entonces, una pregunta de mi examen fue, por ejemplo, la irrigación del colédoco. Irrigación del colédoco. irrigación del Sí, ¿cosa? La La que... hepática. No, es la... Duodenal superior anterior. ¿Qué? ¿Cómo? La pancreato. Tiene Pero un la nombre cística es de la propio. hepática derecha. Tiene Pero nombre propio. no es, dice colédoco. ¿Qué sería? del La colédoco. hepática propia, ¿cuál será? La arteria en este caso, Colédica, ¿no? no, este es la arteria posterior del colédoco. Arteria posterior del colédoco. Arteria posterior del colédoco de la hepática propia. De la hepática propia. En la rama de la hepática propia. Posterior del colédoco. Ese es, Y si lo colocas encuentras en el hepática propia, lo encuentras en el contenido de este ligamento, del ligamento hepatoduodenal. O sea, del borde libre del epiplón menor o bolsa aumental menor. Ahí lo encuentras. Triángulo, claro, triángulos puede ser.
Triángulo de Calot. Límites. Cístico y hepático. Sí, ¿Hay de seguridad? hay un triángulo externo. ¿Se llama triángulo de seguridad de mascarones? ¿Sí se llama? El de Triángulo. Ese también es también es hepatocístico, también lo considera. ¿A cuál? Al triángulo de Calot. ¿También? Al hepatocístico. El MUR lo considera hepatocístico. O Sí, cisto hepático. Lo considera así. Y ¿Y al de Budé? Al de Budé también lo consideran así, pero te colocas Budé, mejor por sus epónimos lo colocas. Tú ves si te viene en este caso, por ejemplo, el de Calot, lo colocas Calot mejor. El otro de Y el Budé. otro en este caso de Budé, ¿ya? Porque en los dos, por ejemplo, más antes se llamaba solamente hepatocístico. O sea, ambos son al de hepatocísticos. Budé. Ujú. Pero ahora, por ejemplo, el MUR lo llama cistohepático, al de Calot, o sea, Pero es si la Calot- mezclación con el hígado. Gastroduodenal, ese es el ángulo, el triángulo o trígono interportocoledociano, así es. Triángulo interportocoledociano. ¿No tiene epónimo? No, principal contenido es la arteria gastroduodenal. La arteria gastroduodenal. La gastroduodenal da su primera rama colateral superior, ¿cuál es? Pancreato duodenal superior posterior. Luego sus ramas terminales. ¿Cuáles son? La arteria pancreato anterior, inferior, antero superior. Y la otra es la gastromental de derecha. La gastromental derecha. Ya la gastromental derecha o gastroepiploica derecha. Ya ahí está. Contenido de ligamento gastrocónico. Contenido de ligamento gastrocónico. La arteria en este caso gastroepiploica derecha o gastromental derecha. Forma el arco vascular de la curvatura mayor del estómago. ¿Junto con quién? Con la gastroduodenal izquierda, rama de la esplénica. ¿La de qué? También, ya de la polar inferior. Pero, o sea, claro, el origen más frecuente, aunque sí es que te aprendas primer, segundo y tercer lugar de origen más frecuente. Y luego, de la esplénica también salen para una irrigación especial para el fundus. Las gástricas cortas. Ya las gástricas cortas. La gástrica posterior la gástrica posterior o también conocida como las esofágica posterior. Cardioesófago tuberositaria posterior y la otra es la cardioesófago tuberositaria anterior. Esa es de la izquierda o coronaria estomática. No, la posterior se origina en la esplénica. Si te preguntan, por ejemplo, irrigación del fundus, ¿qué tienes que colocar? Las esófago cardiotuberositarias, anterior, posterior y también las arterias gástricas cortas. Esas tres debes colocar. Y a los tres sistemas. Del fundus o tuberosidad mayor. Sí, gastroesofágicas. Gastroesofágica anterior y gastroesofágica posterior. O las esófago cardiotuberositaria anterior y posterior. Ya, entonces ahí está. ¿Qué más? A ver, ¿qué más de estómago? ¿Qué más puede venir? ¿Hay un estómago por acá? No. Ya, a ver, hay que repasar ahí también el estómago. Porque acá me acuerdo que en el cadáver estaba la aorta. Estaba. Ya lo arrancaron. Estaba. Yo pienso que la que le hizo aquí es la que siente se sigue estando acá. O sea, sí. Yo no sé, si me voy, Mejor me quedo. algo me dejo.